Como te iba diciendo, mira, el libre comercio consistió no en que todos los países podían comercializar libremente, para todos, no. Lo que permitía era una apertura de puertos españoles y de puertos americanos. Te explico. Antes de esto, en América, los únicos puertos que podían comercializar eran el Callao, el puerto de Portobelo y el de Veracruz, los únicos. Quiere decir que si tú vivías por aquí, tú vivías por acá y eras comerciante y querías vender tus productos en España, tenías que viajar hasta el Callao, porque desde el Callao salen los productos hacia Europa. No existe otro puerto en la costa sudamericana. No. Nada de que, profesor, y Santiago, profesor, y allá por Bogotá no había otro puerto. Los españoles de esa manera intentaban controlar mejor el comercio, solamente dando permiso a pocos lugares para que puedan de esos lugares salir los barcos con los productos. Entonces, en América solamente el Callao por la parte de Sudamérica. En Centroamérica teníamos a Portobelo y en el otro virreinato más arriba teníamos a Veracruz. Eran los puertos con permiso de España para comercializar. Y allá en España también era lo mismo. Cádiz era el único puerto con autorización española. Por eso es que allá alrededor de la ciudad de Sevilla, en España, es que se reunían los comerciantes más poderosos, más pudientes de España. Y eso se le llamaba la Casa de Contratación de Sevilla, una institución comercial donde se reúnen los pesos pesados, los hombres de actividad comercial. Aquí también había en América, en el Perú, existía el Consulado de Lima, que se reunía, donde reunían los comerciantes de estas tierras, ¿ok? Pero resulta que una de las reformas borbónicas que va a resultar, el libre comercio. El libre comercio le va a quitar ese gran poder comercial que tiene nuestro Callao y que tiene en Centroamérica Veracruz y Portobelo, porque a través de este libre comercio se va a permitir que en América se abran 22 puertos. Su 22. Quiere decir que más puertos americanos pueden comercializar ahora con Europa, con España. Y en España igual. Si en América se permite que 22 puedan comercializar, allá en España se permite que 13 puertos sean abiertos al comercio con América. Profesor, usted dijo que antes en España solamente había un puerto con autorización, que era Cádiz. Por lo tanto, alrededor de ese lugar se reúnen los comerciantes más poderosos. Pero ahora se fueron de cara, profesor, porque ahora Cádiz ya no es la única. Ya tú no eres la única que concentra el poder. Así como tú, hay otras 12 ya, porque son 13 puertos. Y en América igual. En América del Sur, el Callao era la que tenía la exclusividad, ¿sí o no? Era la única. Ahora ya no eres la única. Así como tú, hay otras más. En el buen sentido, ¿no? Había muchos puertos. A eso se le llama el libre comercio, la apertura de una gran cantidad de puertos en América, para decir, te dije, ¿no? 22, y en España 13 puertos se abren. ¿Qué trae como consecuencia esto? Que la Casa de Contratación de Sevilla en España decaiga y el Consulado de Lima en el Perú también decaiga. Que el Callao pierda su exclusividad con los nuevos puertos que van siendo abiertos, ¿no es así? Ok, hasta ahí esa parte espero que me hayas entendido y finalicemos con las reformas. ¿Ya? Las reformas, pero ahora de tipo administrativa. Las reformas administrativas. Ahí está, mira. Las reformas administrativas. Administrativas. Un ratito por acá. Déjame terminar. Acá me falta espacio. Ya, ahora sí. Las reformas administrativas. Objetivo: eliminar el corrupto sistema de corregimiento. ¿Qué es lo que pasaba?
Sucede que existe una autoridad española en estas tierras llamada el corregidor. Y resulta que el corregidor era el gobernante de toda una región. Cuando el virreinato era así, pues, era así grande. Por lo tanto, el corregidor tenía bastante poder. El corregidor se encargaba de cobrar el tributo a los indígenas. Además, se encargaba de aplicar el trabajo en las minas de los indígenas. A eso se le llama la mita minera. Por lo tanto, los corregidores eran personas muy detestadas por los indígenas porque los maltrataban. Los llevaban a las minas donde morían y encima les cobraban los tributos. Pobre indígena no tenía ni de dónde caerse muerto, pero tenía que pagar. Entonces el corregidor era una persona muy odiada y que se convirtió en una persona muy corrupta también, muy corrupta. Con el paso del tiempo, al corregidor se le dio un terrible derecho. O sea, a pesar de todo lo que hacía, ¿no? Le da el rey de España le da un derecho más al corregidor, que es el derecho del reparto. Así se le llama, el reparto mercantil. Este reparto consistía en que el corregidor tenía el derecho de venderle ciertos productos a los indígenas. Y el indígena tenía la obligación de comprarle. Sí, la obligación. Profesor, pero si no tenía plata, no se preocupe, fiadito. Profesor, pero si se fía, se va a endeudar, por supuesto. ¿Y cómo paga después? Trabajando más días en las minas. Es decir, tenías que trabajar, el pobre indígena tenía que trabajar en las minas para que de esa manera está pagando sus tributos al rey de España y aparte de eso, trabajar también para pagarle al corregidor lo que le está vendiendo y que muchas veces no le servía al indígena. Ese derecho del corregidor se le llamaba el reparto, ¿no? El reparto mercantil. Y ese reparto fue la gota que acabó con la paciencia del indígena. El indígena agachaba la cabeza y se sentía explotado y miserable por el trabajo en las minas y también por el cobro de los tributos. Ya, pues tenía que aguantarlo, caballero, ¿qué voy a hacer? Pero cuando encima de ello le cayeron ahora con el reparto mercantil, que tiene que comprarle sus productos al corregidor, ya eso terminó por cansar al indígena. Por eso que a lo largo del siglo XVIII, de 1800, se dieron una gran cantidad, perdón, de 1700, 1700 del siglo XVIII. Durante ese tiempo se dio una larga sucesión de muchos levantamientos indígenas, se dieron muchas sublevaciones. Y la mayoría de esas sublevaciones, ¿por qué se daba? Por la misma razón. El reparto mercantil, estaban cansados de eso. Había muchas cosas que lo fatigaban, pero el reparto mercantil fue lo último, fue la gota que derramó el vaso. Y cuando se daba algún levantamiento indígena en nuestra sierra querida, los indígenas, ¿qué es lo que hacían la gran mayoría de estas rebeliones? Buscar al corregidor de la región para poder ajusticiarlo. En un juicio, condenarlo por sus abusos y lo ejecutaban al corregidor. Por eso que en el siglo XVII, la consigna, ¿qué cosa era en las rebeliones indígenas? ¿Cuál era su consigna? Chapa tu corregidor y dejarlo paralítico. Algo así, ¿no es así? Algo así. Ahora, resulta que en este siglo XVIII, de todas las rebeliones indígenas que se dieron, que fueron más de 80 rebeliones indígenas, nada que 1, 2, 3, no, más de 80 rebeliones, tú conoces la rebelión indígena más grande, la de mayor impacto, la que fue tan grande que llegó a oídos del rey de España. El rey de España se enteró de esta rebelión. ¿Te acuerdas cuál es? 1781. La rebelión de José Gabriel Cóndor Canqui, muy bien, más conocido por la gentita como Túpac Amaru II, ¿sí? Para la gente, Túpac Amaru II era llamado nuestro querido José Gabriel Cóndor Canqui, cacique de Surimán, Tungazuca y Pampamarca, ¿no? Era jefe indígena este señor. Entonces, Túpac Amaru se levanta en armas porque él se siente afectado por las reformas borbónicas, porque estas reformas, y no te lo he mencionado ahí, también creaba nuevos impuestos y elevaba otros impuestos como el impuesto a la alcabala, el impuesto a la exportación de productos. Entonces, como José Gabriel, como Túpac Amaru, las reformas lo estaban afectando y encima él sentía, ¿no? A él no le hacían, pero sentía el dolor de los indígenas, cómo eran maltratados por los corregidores. Entonces Túpac Amaru se levantó en armas. ¿Sí? Túpac Amaru se levanta en armas debido a los abusos de los corregidores y debido a que las reformas borbónicas afectaban su bolsillo. Túpac Amaru se levanta en armas y da una enorme rebelión.
Al final, obvio, fue derrotado, ¿no? Para eso, como dicen, ¿no? Fue derrotado al final por Tupac Amaru y tuvo un final muy triste. Lo van a ejecutar a él, a su esposa, a sus 2 de sus 3 hijos. Lo van a ejecutar, le cortan la lengua, lo quieren partir en pedazos con caballo. Ya vamos a llegar a ese tema ya muy interesante, muy triste de nuestro gran José Gabriel Condorcanqui. El punto aquí está de que esa noticia de la rebelión llega al rey de España. Y el rey de España entiende de que el rey de España, el rey de España entiende que allá en América, es decir, allá en América, la autoridad del corregidor está muy desgastada, es decir, está muy manoseada, ¿no? Es muy corrupta, ¿no? Tiene mala fama. Que los indígenas, si bien que ya lo vencimos, en cualquier momento habrá otra rebelión, porque mientras exista corregidor, eso siempre va a provocar la cólera en el indígena. Por eso que el rey más astuto, mira, pensando, ¿ah? El rey de España, ¿qué dijo? Reforma borbónica. Eliminemos el sistema de corregimiento, ya no más. No por darle gusto al indígena, no para que el indígena diga, ay, qué bueno, el rey de España también tan malo no es, rey, te amo, te amo, te amo. No. El rey de España lo elimina para evitar cualquier futura rebelión indígena. Más aún, al eliminar ese sistema, en su reemplazo crea otro tipo de autoridad conocido como el intendente. Pero al intendente le va a dar menos poder, porque resulta que para entonces el virreinato ya no es todo esto, el virreinato del Perú es esto. Así que el virreinato del Perú, este de acá, se va a dividir como si fuera en rompecabezas, se va a dividir en pequeñas intendencias. 8 intendencias. Se divide en la intendencia de Trujillo, Tarma, la intendencia de Huancavelica, Huamanga, Lima, Arequipa, Cusco y Puno. En 8 intendencias se va a dividir. Y en cada intendencia gobierna un intendente. Por lo tanto, el intendente va a tener menos poder que el corregidor, pero la corrupción va a continuar. El maltrato baja, pero aún va a continuar. Antes lo maltrataba el corregidor, ahora lo va a hacer el intendente. ¿Ok? Datito aparte para tu examen, ¿eh? No falta mucho para que empiece el proceso de lucha por la independencia. Cuando el Perú llegue a ser libre, estas 8 intendencias que estas 8 intendencias que te he mencionado van a ser la base para que sobre ellas aparezcan los departamentos del Perú. Tú sabes que el Perú se dividía en 24 departamentos, ¿sí o no? Ya, pues, esos departamentos surgen teniendo como base estas intendencias que están siendo creadas por las reformas borbónicas, ¿ok? Ahora, aparte de ello, en el Cusco se crea un tribunal de justicia especial, eso se llama audiencia. Se crea la audiencia del Cusco. Esa es otra reforma. Y eso lo hace con la intención de atender cualquier caso, protesta, problema que se dé en la sierra central, en la sierra sur de nuestro territorio. Y de esa manera evitar cualquier futura sublevación. Porque resulta que Tupac Amaru, antes de rebelarse, protestó en Tinta, en la provincia donde él estaba. Y al no hacerle caso de esto, protestó en Cusco, pero no había una audiencia que lo escuche. Entonces bajó a Lima, y cuando no le hicieron en caso, Tupac Amaru dijo, ya, pues nadie me hace caso, hacía la buena. Entonces, caballero, ¡fum!, se levantó en armas, pues. Para atender cualquier futuro caso en la sierra, se crea entonces la audiencia de Cusco, ¿ok? Pues bien, todos estos que te acabo de mencionar son una larga serie de diferentes reformas borbónicas. Ya hemos llenado algunos de ellos, nos falta todavía con algunos, los vamos a empezar a completar, ¿sí? Vamos un ratito por acá, vamos a mover un poco esto para que podamos apreciar mejor. Y de esa manera tú puedas tranquilamente copiar en tu cuaderno, que es lo que tanto estás preocupado, ¿no? Profesor, ¿cómo voy a copiar la pizarra? No lo veo completo, profesor, ya va a ver, le voy a criticar. Ya, mira acá. Mira acá. Reformas eclesiásticas. Objetivo, imponer el poder ¿sobre quién? De la iglesia sobre el rey, o imponer el poder del rey sobre la iglesia. La segunda acción. El objetivo de esta reforma es imponer el poder del rey sobre la iglesia. No la iglesia general, no toda la iglesia católica, sino la iglesia católica que está en su dominio en España, ¿sí o no?
ya que la Iglesia Católica obedece y da informes al Papa y no al rey, ¿sí? Y eso no le cuadraba al rey de España, ¿no? No le gustaba, por ejemplo, que acumulaba muchas riquezas una orden católica, ¿te acuerdas? Los llamados jesuitas. Ahora, para expulsar a los jesuitas se les acusó, se utilizó como pretexto un intento de levantamiento que se daba allá en España, el llamado motín de, ¿te acuerdas? El motín de Esquilache, dijimos, ¿no? El motín de Esquilache. ¿Ok? El motín de Esquilache. Reforma. ¿Cuál es el cambio que se va a realizar en esta reforma eclesiástica? ¿Cuál es? ¿Te acuerdas? La expulsión de los jesuitas, ¿sí o no? Seguimos. Reforma territorial. Te dije que se crearon en 1717. A ver, no sé, nos vamos a vamos a bajar esto de acá para que podamos verlo. Mira, esto de acá lo voy a poner un ratito por acá. Ahí, mira, ahí está. Esto es parte de la reforma territorial, ¿sí o no? En 1717, ¿qué pasa? ¿Qué hacen los españoles? Crean este virreinato de aquí, ¿sí o no? Base de la actual Colombia y Ecuador. Es decir, se crea el llamado Virreinato de Nueva Granada. Su capital ya no será Lima, será la ciudad de Santa Fe de Bogotá. En 1776 se crea este otro virreinato, quitándole estas tierras al virreinato del Perú, ¿sí o no? Se crea el virreinato de Río de la Plata, base de la actual Argentina, Paraguay y Bolivia. Su capital, la ciudad de Buenos Aires. Eso están haciendo los españoles. Ahora los españoles no se dan cuenta de que se están poniendo la soga al cuello. ¿Y sabes por qué te digo que se están fregando ellos mismos? Porque resulta que con el paso del tiempo en estos lugares surge una clase criolla, que va a querer liberarse de España. Y de esa manera empiezan las luchas por la independencia en Sudamérica. ¿Tú sabes quién sale de este territorio o no? De Buenos Aires, de Argentina. El libertador San Martín, ¿sí o no? ¿Y quién sale de la parte de la Gran Colombia y Venezuela? El libertador Simón Bolívar, ¿sí o no? ¿Ok? Entonces, la corriente libertadora del sur y la corriente libertadora del norte surgen en los lugares en los cuales la reforma borbónica se estaba creando virreinatos, ¿sí o no? 1777. ¿Qué mencionamos en ese año? ¿Qué cosa se creó? ¿O qué cosa es lo que se firmó en ese año con respecto a las reformas borbónicas? A ver, acuérdate, 1777. Te había mencionado algo con respecto a esta línea de acá. ¿Te acuerdas que esta línea de acá se le conoce como la línea de Tordesillas? Dividía los territorios conquistados por Portugal y España. Pues resulta que en 1777 se firma el llamado Tratado. Aquí está, mira. Tratado de San Ildefonso. San Ildefonso. El Tratado de San Ildefonso reemplazaba el Tratado de Tordesillas, ya que el Tratado de San Ildefonso lo que hacía era hacer un cambio. Que la parte de la selva amazónica pasaba a Portugal. Y por eso que aparece acá, mira, todo este virreinato del Brasil, ¿sí o no? Y a cambio Portugal le daba a España Sacramento, actual Uruguay. Por lo tanto, el Tratado de San Ildefonso reemplazaba al Tratado de Tordesillas, ya que estaba borrando este límite aquí, ¿sí o no? 1796 se crea este lugar de acá, te dije. Se crea la Capitanía, ahí está, mira, la Capitanía General de Chile. La Capitanía General de Chile. Y por último, nos vamos a la reforma administrativa. Mira acá, mira, nos vamos para allá. Ahí está, mira, listo.
En la reforma administrativa, ¿qué es lo que habíamos mencionado? ¿Te acuerdas que fue debido a la rebelión de Túpac Amaru? ¿Mm? Objetivo, eliminar el corrupto sistema de corregimientos. ¿Qué cosa se crea en Cusco? Una audiencia, te dije, ¿no? La llamada audiencia de Cusco. Y segundo, al eliminar el sistema de corregimiento, a su cambio se crea las intendencias. ¿Cuántas intendencias se van a crear? 8 intendencias, ¿no? 8 intendencias. La intendencia de, ¿te acuerdas? La intendencia de Tarma, la intendencia de Trujillo, la intendencia de Huamanga, la intendencia de Huancavelica, mira, ahí ya van, Huancavelica, ahí ya van 4, la intendencia de Cusco, la intendencia de Lima, la intendencia de Arequipa y más adelante la intendencia de Puno. Pero oye, ¿por qué más adelante Puno? ¿Por qué no al mismo tiempo? Porque sucede que cuando se creó el virreinato de Río de la Plata, cuando se va a crear este virreinato, nuestro Puno pasó a poder del virreinato de Río de la Plata. Es decir, el Puno no iba a ser de nuestro actual Perú, hubiese sido de Bolivia. También le hubieran hecho bullying a Puno entonces porque no tiene mar. De la que se salvó, ¿no? Porque con el paso de los años, los españoles decidieron que Puno regrese al virreinato del Perú. Y cuando regresa al virreinato del Perú, entonces surge como una intendencia más de las que existía. ¿Ok? Por lo tanto, hasta ahí estamos viendo lo que es con respecto a las reformas borbónicas. ¿Ok? Por lo tanto, espero que me hayas atendido hasta ahí y que hayas entendido la explicación con respecto a las reformas borbónicas, una serie de cambios que los españoles están aplicando en América a lo largo del siglo XVIII. Lo inicia Felipe V, pero la mayor cantidad de reformas lo lleva el rey Carlos III Borbón, ¿no es así? Entre toda la serie de cambios tenemos unos cambios de tipo eclesiástico, como por ejemplo fue la expulsión, mencionamos, ¿no? Mencionamos la expulsión de los jesuitas, cambios territoriales, que fue la creación de nuevos virreinatos y de la capitanía de Santiago, cambios de tipo comercial, el libre comercio, al final fue el que logró abrir 13 puertos en España y 22 puertos en América, y las reformas administrativas acabó con el sistema de corregimiento reemplazándolo por las intendencias, 8 intendencias que luego son base de los actuales departamentos del Perú. Bien, chicos, espero que me hayas atendido hasta ahí, me hayas entendido y hayas retenido la información. A continuación me vas a desarrollar una pequeña práctica y lo vas a enviar en la brevedad posible para su respectiva corrección. Hasta aquí quedamos, sigue en tu casa, sigue luchando contra esta pandemia que nos está atacando este 2020. Cuídate mucho, hijo, nos vemos, hasta luego.